Hola de nuevo. Además de los problemas de puntuación y de organización de los párrafos y de las frases, es muy frecuente que nos encontremos en los TFGs y en los TFMs errores muy significativos respecto a los elementos básicos que componen la frase, el sujeto, el verbo, el predicado, y también a la concordancia entre los distintos elementos. Estos errores no solo causan mala impresión, sino que también provocan que el texto se lea más despacio y a veces igualmente dificultan su comprensión. La mayoría de ellos pueden evitarse simplemente con una lectura atenta y detenida de repaso de lo que se ha escrito. Pero quizás es necesario que expliquemos algunas ideas básicas. La primera, referida a la omisión del verbo en la frase. Como regla general, las frases deben constar de sujeto, verbo y predicado, aunque algunas veces alguno de estos elementos puede estar elíptico, es decir, sobreentendido. Sin embargo, esto no siempre es posible. En particular, muchos alumnos escriben frases incompletas en las que falta el verbo. Vamos a ver ahora un ejemplo muy exagerado, pero que proviene de un trabajo real. Al margen de muchos otros problemas, el párrafo resulta elegible porque la primera y la tercera frase no tienen verbo y la segunda no tiene sujeto. Y en este caso, ni los verbos ni el sujeto pueden estar sobreentendidos. Ciertamente, en la primera frase aparece el verbo tener, pero en realidad forma parte de una oración subordinada que complementa al sujeto, que es los elementos. Los elementos que más importancia tienen en la labor de redacción de una demanda se queda como una frase incompleta que no va a ninguna parte, porque su recorrido se ve truncado por el punto y seguido. Por otra parte, la segunda frase es la redacción de los hechos, carece de significado por sí misma, dado que no tiene ningún sujeto. Por supuesto, aquí también hay un problema de puntuación, además de un problema de concordancia, porque no podemos encontrar ningún sujeto singular, ni siquiera en la frase anterior. Estas dos oraciones podrían refundirse en una más sencilla. El relato de los hechos es el elemento más importante en la redacción de una demanda. Por otra parte, en la última frase aparentemente hay dos verbos, vincular y justificar. Sin embargo, hay que recordar que los verbos, cuando están en infinitivo, no tienen función de verbo en la frase. Es por eso que el texto no tiene ningún sentido. Da la impresión de que el alumno ha olvidado poner alguna de sus ideas en el papel. Quizá quiere decir que el relato de los hechos es esencial para justificar las pretensiones y que debe estar de algún modo conectado con la estrategia probatoria que se debe llevar a cabo. Pero eso no es lo que ha escrito. Una segunda idea es la relativa al infinitivo fáctico. Hay que subrayar esta idea de que los verbos en infinitivo no funcionan como verbos, porque existe un defecto de estilo muy generalizado, no solo entre los estudiantes, sino también entre los profesores, que es el infinitivo fáctico, llamado también radiofónico o tarzánico, porque recuerda la manera en la que hablaba Tarzán en las películas antiguas. Diana, decir que cazador es querer pedir perdón por la muerte de Callahan. Querer hablar conmigo para que no vuelva a pasar. Debo ir, Jane. Consiste en utilizar como verbo principal de la oración el verbo decir o algún otro equivalente, como sea añadir, señalar, destacar, etc., poniéndolo en infinitivo. Veamos un ejemplo. Señalar que la solución extrajudicial de conflictos ha merecido una especial atención del legislador en las últimas décadas. En este caso, la frase queda incompleta, porque el cerebro tiende a pensar que señalar cumple una función de sujeto, como sucedería en la frase siguiente: estudiar es imposible con tanto ruido en la calle. Por lo tanto, se queda esperando un verbo que nunca llega. Para que la frase fuera más adecuada, tendríamos que decir: es preciso señalar. Una tercera idea importante es el uso del gerundio como verbo. Al igual que sucede con el infinitivo, el gerundio no cumple la función de verbo desde un punto de vista gramatical. Muchos alumnos cometen el error de utilizarlo como verbo por culpa de un problema de puntuación, es decir, porque ponen un punto donde debería ir solo una coma. Aquí lo tenéis con un ejemplo. Ello no necesariamente resulta disfuncional, punto.
considerando que el conflicto tiene a veces una dimensión constructiva. En este caso, en lugar de un punto debería haber ido una coma, de lo contrario, ese considerando debería llevar a algún sitio y no pararse en un punto y seguido que no lleva a ninguno. Una cuarta idea es la falta de concordancia de género y número. Y es que en los últimos tiempos es muy frecuente que los alumnos cometan errores de concordancia siguiendo un estilo muy descuidado, más propio de la comunicación oral que del discurso escrito formal. A este respecto es importante recordar que el sujeto tiene que concordar en número con el verbo y que los adjetivos, determinantes y artículos tienen que concordar con el sustantivo al que acompaña. Los errores de concordancia son muy incómodos para el lector, puesto que su cerebro tiene que detenerse un momento para entender qué ha pasado y, sobre todo, producen una pésima sensación de descuido. Veámoslo con un ejemplo. Se trata de un supuesto de discriminación directa, dada que la categorización es la causa de la discriminación, aunque el empresario pueda imponer en la empresa unos requisitos estéticos, pero siempre dentro de unos límites de proporcionalidad y de igualdad entre hombres y mujeres. En este ejemplo, dada tendría que ir en masculino, porque no concuerda con categorización, como si se dijera dada la categorización anteriormente mencionada, sino que se trata de la expresión dado que siempre va en masculino. Por otra parte, lógicamente debe decirse no unos requisitos, sino unos requisitos estéticos, en plural. En fin, en estos dos vídeos hemos visto solamente algunos de los problemas de expresión más típicos que nos encontramos habitualmente en los TFGs y en los TFMs. Por supuesto, hay que tener en cuenta otras muchas cuestiones importantes, tales como las siguientes. En primer lugar, cuidar la ortografía. En segundo lugar, evitar las repeticiones excesivas de la misma palabra. En tercer lugar, evitar el uso de perífrasis verbales, es decir, el uso de un número excesivo de verbos para describir la acción, como por ejemplo sería decir, esta opinión intenta contribuir a afianzar, cuando se podría decir sencillamente, esta opinión contribuye a afianzar. Y finalmente, usar el significado de las palabras con propiedad. Desgraciadamente, no podemos detenernos en la explicación de todos estos posibles errores, porque tenemos que dedicar algo de tiempo y de espacio a la fase final del trabajo, que es su defensa oral. Pero sí queremos al menos enunciarlos para recordarte que debes evitarlos. Y sobre todo, queremos insistirte en la necesidad de redactar de modo claro y sencillo, pues no por usar un lenguaje artificialmente rebuscado, el TFG va a tener mayor calidad. Hasta el próximo vídeo.